¿Qué secreto oculta un texto de solo 13 líneas desde hace siglos? La tabla esmeralda ha sido clave en alquimia, ocultismo y filosofía, pero casi nadie la entiende bien. ¿Cómo puede un texto tan breve contener tanto poder simbólico? Hoy desentrañamos la tabla esmeralda de Hermes Trismegisto, una joya del hermetismo que ha fascinado a alquimistas, místicos y filósofos por generaciones. Te mostraré cómo sus frases enigmáticas conectan el universo con tu interior. Si te intriga la frase, como es arriba, es abajo, este video te dará el contexto que siempre faltó. Dicen que fue grabada en una lámina de esmeralda, escondida en una cripta secreta, descubierta por un sabio que descendió al fondo de las pirámides. Pero su verdadero valor no está en el objeto, sino en el mensaje. ¿Qué significa realmente eso de lo que está abajo es como lo que está arriba? Esa frase encierra una ley metafísica que ha resonado a través de milenios, la ley de correspondencia. Una afirmación radical de que nada en el universo existe de forma aislada y que cada plano de existencia, espiritual, mental, físico, es un reflejo simbólico y energético de los demás. Esta ley no solo une el cielo y la tierra, sino también el cuerpo con el espíritu, el individuo con el cosmos, lo oculto con lo manifiesto. Que lo divino se refleja en lo humano, lo cósmico en lo terrenal, lo eterno en lo efímero. Como un fractal, el todo se replica en sus partes con una precisión que no es casual, sino sagrada. Cada átomo contiene el ritmo de los planetas, cada célula vibra con el pulso del universo. Y comprender una de esas partes, ya sea el alma, el cuerpo o la mente, es abrir la puerta a una comprensión más vasta, más trascendente, el entendimiento del todo, no como una suma de partes, sino como una unidad viva y resonante que nos contiene y de la cual formamos parte. ¿Y por qué los alquimistas, los magos y los filósofos han perseguido estas líneas durante siglos, como si escondieran la clave del universo y de su alma? Porque sabían algo que el mundo moderno ha olvidado, que los símbolos no son meros adornos estéticos ni juegos intelectuales. Son llaves vivas. Portales hacia dimensiones interiores del conocimiento que no pueden capturarse con lógica, sino con intuición despierta. Cada símbolo es una semilla de revelación, una condensación de siglos de sabiduría universal cifrada en una imagen, una palabra, un número. La tabla esmeralda no fue escrita para informar, ni para satisfacer la curiosidad superficial. Fue diseñada como un artefacto de activación espiritual. Un espejo que, al ser leído con el corazón, enciende fuegos antiguos en el alma del lector. Quien la comprende, no queda igual. Porque no se trata de adquirir información, sino de iniciar una transformación irreversible del ser. Hoy vamos a descifrar verso por verso uno de los textos más crípticos, más poderosos, más transformadores de la historia humana. La tabla esmeralda de Hermes Trismegisto. Prepárate para mirar hacia adentro y descubrir que tú mismo eres el laboratorio de la gran obra. El fuego que transforma el plomo de tu ignorancia en el oro de la conciencia. La tabla esmeralda es un texto breve. Apenas unas líneas. Pero cada palabra parece contener un universo. Atribuida a Hermes Trismegisto, figura mítica que fusiona a Tot, dios egipcio de la sabiduría y los jeroglíficos, con Hermes, el mensajero griego de los dioses y patrón de los alquimistas. La tabla esmeralda ha sido envuelta en un velo de misterio, reverencia y codificación hermética desde tiempos inmemoriales. No es solo su procedencia lo que despierta fascinación, sino la vibración profunda y atemporal de sus palabras, que parecen susurradas desde un plano donde el tiempo se disuelve. Muchos creen que su autor no fue un simple sabio, sino un ser iluminado, una encarnación del conocimiento primordial, un puente entre el mundo divino y el humano. La tabla se convierte así en un artefacto espiritual, más cercano a un mantra o un oráculo que a un documento tradicional. Sus frases condensan no solo conocimiento filosófico, sino claves operativas para la transformación del alma.
Cada línea ha sido objeto de comentarios esotéricos, traducciones simbólicas y meditaciones silenciosas durante siglos, y aún así, sigue siendo un enigma abierto. Como si esperara que cada buscador aportara su propia luz para revelarla por completo. Durante la Edad Media, los alquimistas la veían como un manual secreto para lograr la transmutación del plomo en oro. Pero sabían que el plomo del que hablaban era también simbólico, representaba la ignorancia, el dolor, la fragmentación del ser humano desconectado de su esencia. Y el oro, por tanto, era mucho más que un metal precioso, era el símbolo del alma despierta, del espíritu unificado, del hombre realizado. Este proceso alquímico implicaba un viaje de purificación profunda, un desmantelamiento de lo ilusorio, una reconfiguración del yo. No era tarea de días, sino de vidas enteras. Para los místicos, la tabla era un mapa del alma, un códice de retorno, una brújula interna que señalaba el camino hacia el uno. En sus versos se encontraban instrucciones cifradas para disolver el ego, despertar la conciencia y reintegrarse con la fuente divina desde la cual emergimos antes del tiempo. Ambas visiones, lejos de excluirse, se entrelazan como los hilos de una misma trama que conforma el tapiz secreto del conocimiento esotérico. Una trama simbólica que respira y pulsa en varios niveles simultáneamente, en lo físico, donde la materia es el reflejo visible de principios invisibles, en lo psicológico, donde cada arquetipo es una puerta hacia el inconsciente colectivo, y en lo espiritual, donde todo apunta a la unidad perdida entre el ser humano y lo divino. La alquimia exterior y la alquimia interior son, en realidad, reflejos especulares. Una enseña el camino mediante símbolos y metales, la otra lo realiza en lo profundo del alma. En conjunto, conforman una cartografía de la evolución del ser, donde cada paso en la materia es también un salto de conciencia, y cada transformación alquímica es una resurrección del espíritu dormido. ¿Y si el oro del que hablan no es un metal, sino un estado del ser? ¿Una conciencia plena, integrada, despierta? Hoy, más que explicar, vamos a descifrar. No con la mente racional, sino con el oído del alma. Porque solo el alma reconoce los ecos de lo eterno. Y si estos ecos resuenan en ti, honra ese llamado, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Así seguirás recibiendo las claves de una sabiduría que no se impone, sino que despierta. Es verdadero, sin mentira, cierto y muy verdadero. Así comienza la tabla. Y ya desde el inicio, afirma una paradoja. Verdad sin mentira. Certeza total. Esto no es un poema ni una teoría. Es una revelación. Una cápsula codificada de sabiduría antigua, tan densa como luminosa, diseñada no para ser comprendida con rapidez, sino para ser descifrada lentamente, como quien traduce los latidos de una lengua olvidada. Está hecha para tocar algo más allá del intelecto, para activar en ti una memoria sagrada, una resonancia que tal vez has sentido antes pero que no sabías nombrar. Su estructura es sencilla, pero su significado es multidimensional. Como un símbolo alquímico, guarda en su interior múltiples niveles de interpretación, literal, simbólico, psicológico y espiritual. Por eso debe ser meditada, contemplada, absorbida por capas. Porque cada lectura revela una nueva faceta, y cada faceta, un nuevo espejo. Y en cada espejo, una nueva versión de ti mismo, más próxima a lo eterno. Este primer verso es un juramento solemne, un pacto silencioso entre el texto y quien lo recibe. Una advertencia velada, escrita no con la intención de excluir, sino de proteger, porque esta sabiduría no puede ser tomada a la ligera. Es una llave que solo abre la puerta a quien ha silenciado el ruido del mundo y está dispuesto a cruzar el umbral del pensamiento ordinario, ese borde entre la razón y la revelación. Si tienes ojos para ver, esto cambiará tu mundo. No es una frase decorativa. Es un hechizo. Una activación. Porque si tus ojos interiores están abiertos, lo que antes era invisible comenzará a revelarse.
Las cosas ya no serán lo que parecían. No se trata de una promesa vacía. Se trata de una mutación interna. Un giro irreversible del alma hacia su origen. Porque quien comprende verdaderamente este texto, ya no puede mirar la realidad del mismo modo. Ha nacido otra vez, esta vez con la conciencia de que todo es símbolo, y que todo símbolo es un espejo. ¿Qué tipo de verdad puede ser tan universal, y a la vez tan oculta? Tal vez, precisamente porque es demasiado evidente. Porque está inscrita en el cielo y en nuestras células, en la danza de los planetas y en la geometría del corazón. Porque es una verdad que no se impone, sino que se revela solo cuando el alma está preparada para recordarla. Lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta es la línea más famosa. Y la más malinterpretada. No es astrología. No es física cuántica. Es una afirmación ontológica. Una declaración sobre la estructura esencial del ser. El microcosmos, tú, refleja al macrocosmos, el todo. No como una metáfora poética, sino como una ley ontológica de resonancia universal. Esta correspondencia no es solo simbólica, es vibracional, energética, estructural. Todo lo que existe en el universo, sus ritmos, sus ciclos, sus tensiones creativas, se manifiesta también en ti. Los planetas giran como tus pensamientos giran alrededor de tus pasiones. Las mareas fluyen como tus emociones oscilan entre plenitud y vacío. Las estrellas nacen y mueren como tus ideas y tus células se renuevan en un proceso continuo de destrucción y creación. Eres un espejo del cosmos. Un fractal consciente. Y en ese reflejo habita un potencial infinito, el de comprender el todo a través de ti mismo. Porque al estudiar los procesos de tu alma, desvelas los procesos ocultos del universo. Y al ordenar tu interior, participas en el orden cósmico, como un músico que afina su instrumento para armonizarse con la sinfonía celestial. Tu respiración, tus emociones, tus ciclos internos. Resuenan con galaxias, estaciones, órbitas, dioses. Cada inhalación tuya es un eco de la expansión cósmica, cada exhalación, un regreso al centro primordial. Tus emociones fluyen como las estaciones giran, en ritmos que no solo te afectan, sino que te constituyen. No hay separación. Lo que vives por dentro, el universo ya lo ha vivido en formas más vastas. Eres un nodo en la red sagrada del cosmos, una manifestación consciente de una inteligencia ancestral que pulsa en todo lo que es. Un átomo de eternidad danzando dentro del cuerpo del infinito. El polvo estelar del que estás hecho no es poesía, es biología cósmica. Eres literalmente hijo de las estrellas, portador de la misma sustancia que forma las constelaciones. En ti, el universo se observa, se piensa, se recuerda a sí mismo. Si comprendes tu interior, descifras el universo. Porque tu alma es una partitura secreta escrita con la misma tinta que las constelaciones. Al conocerte, estás tocando el pulso de lo absoluto, alineándote con la frecuencia de lo eterno. Y al sanar tus fracturas internas, heridas antiguas, traumas, olvidos del alma, sanas también la percepción que tienes del mundo, que ya no ves como amenaza, sino como espejo. Si dominas tu caos, dominas el destino. No porque controles lo externo, sino porque gobiernas lo interno. Porque el verdadero poder no está en predecir los astros, sino en convertirte en uno. En ser una fuerza consciente que irradia coherencia, propósito y luz. Entonces, ya no sigues el ritmo del universo, lo encarnas. Y todo a tu alrededor comienza a ordenarse con una armonía que no viene de afuera, sino de ti. Para hacer los milagros de una sola cosa. ¿Y cuál es esa una sola cosa? Es la unidad oculta detrás de toda dualidad. En alquimia se le llama materia prima, esa sustancia caótica, informe y primordial de la que todo puede surgir. Es el caos fértil, el potencial puro antes de toda forma, el útero simbólico del que nace toda creación.
Representa el estado original del alma humana antes de ser condicionada por el ego y la ilusión del mundo. Es también la oscuridad gestante, donde todo es posible y nada está aún definido. En filosofía, Logos, la razón divina, el principio ordenador del universo, la inteligencia que estructura el cosmos con sentido y proporción. Es la palabra creadora, la vibración primera que separó la luz de las tinieblas, el aliento con el que lo invisible se hizo visible. En el Logos habita el diseño oculto del universo, la música silenciosa que da forma al caos y lo convierte en cosmos. Comprender el Logos es alinearse con el ritmo del todo y reconocer que la verdad no solo se piensa, también se encarna. En misticismo, la chispa divina, la centella inmortal que arde en el centro de cada ser, más allá del tiempo y del olvido. Es el eco del uno resonando en la diversidad, la presencia de lo eterno habitando en lo pasajero. Esta chispa es el recuerdo vivo de que no estamos separados de lo divino, sino que lo llevamos inscrito en lo más íntimo de nuestra existencia. Es el soplo que anima al alma, la llama que nunca se extingue, incluso cuando todo parece oscuridad. Y es precisamente esa chispa la que puede reavivarse a través del conocimiento interior, devolviéndonos al fuego original del que fuimos forjados. Y en ti es la conciencia. No una idea, ni un pensamiento, sino la luz pura que observa desde detrás del pensamiento. Es esa claridad interior que intuye lo invisible, que recuerda lo olvidado, que anhela regresar al lugar donde todo comenzó, la unidad. Es el testigo silencioso detrás de cada impulso, la llama que no se apaga con el viento del tiempo. La conciencia es el altar sagrado dentro de ti, donde lo humano se encuentra con lo divino, donde la voz del alma susurra verdades que la mente no puede captar. Más allá de toda identidad, más allá del nombre y la forma, allí reside esta presencia. Inmutable. Infinita. Y desde ahí, todo puede ser transformado. La tabla nos dice que el milagro es posible. Cuando recordamos que somos una parte inseparable del todo. Cuando comprendemos que la transformación espiritual no es un deseo externo, sino una reconexión con lo que ya somos en esencia, divinos, eternos, uno con el misterio sagrado del universo. El sol es su padre, la luna su madre. Sol y luna. La unión de lo activo y lo receptivo. De lo masculino y lo femenino. De la luz y la sombra. Esta frase habla de alquimia interna. De la sagrada unión de opuestos que habitan en tu interior. De la danza eterna entre lo solar y lo lunar, entre lo firme y lo fluido, entre el pensamiento y la emoción. De integrar lo masculino con lo femenino, lo activo con lo receptivo, lo racional con lo intuitivo, no como categorías fijas, sino como energías vivas que piden reconciliación. Habla también del valor de descender. De atreverse a mirar de frente tu sombra, ese rincón de ti mismo que has negado o temido. Porque allí, en lo que te incomoda, en lo que escondes, es donde habita el germen de tu despertar. Entender que la oscuridad no es un enemigo, sino un crisol. Y que, al abrazarla con conciencia, comienza el proceso de transmutación. De convertir el plomo del dolor en la luz del oro interior. No se trata de rechazar la oscuridad, sino de mirarla a los ojos, de entrar en ella con la lámpara de la conciencia encendida. De comprender que aquello que has temido, aquello que has negado o reprimido, es precisamente el elemento más potente y necesario para tu transformación. Porque en lo más denso se esconde la semilla de lo más elevado. Y lo que yace en sombra, espera no ser eliminado, sino redimido. Es en ese abrazo con lo no amado donde ocurre la verdadera alquimia. Cuando el dolor se convierte en sabiduría, el miedo en poder y la sombra en luz dorada. Así, lo negado se vuelve aliado. Lo reprimido, un puente. Y la oscuridad, el crisol que despierta al oro del alma. Solo así puede nacer el hijo de la obra. Un ser templado en el crisol de la contradicción, forjado en la tensión entre la luz y la sombra. No un ser perfecto,
sino uno que ha integrado su caos y su orden, su herida y su luz. Una conciencia que ha cruzado el abismo de sí misma, que ha descendido al inframundo interior, enfrentando sus demonios más antiguos. Y ha regresado no intacta, sino transfigurada, con fuego en el corazón, con claridad en la mirada, y con la certeza de que cada fragmento suyo es parte del uno. El hijo de la obra es el alquimista realizado, el humano que ha recordado su divinidad. ¿Estás dispuesto a morir para renacer? Porque todo nacimiento implica una muerte. Y todo renacimiento, una elección sagrada. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso. Este es el proceso alquímico. Separar. Purificar. Reintegrar. No se refiere a laboratorios ni hornos, sino a tu mente, a tu alma, a ese espacio interior donde se libra la batalla más sagrada, la del despertar. La alquimia hermética nos invita a un trabajo de refinamiento interno, profundo y continuo, donde el alma se convierte en laboratorio y el yo en materia prima. Allí, en la intimidad de la conciencia, comienza el arte de separar lo denso de lo sutil, lo falso de lo verdadero, lo pasajero de lo eterno. No se trata de rechazar nada, sino de ver con claridad. De reconocer que en ti pertenece a la verdad esencial, y que es sombra heredada, ilusión aprendida, ruido de un mundo que teme el silencio. Es un proceso de discernimiento radical, que requiere valentía, presencia y voluntad de mirar lo invisible. Como el alquimista filtra, decanta y destila, así también tú estás llamado a decantar tus pensamientos, a destilar tus emociones, a filtrar tu percepción, hasta que solo quede la esencia. Y en esa esencia, habita la verdad que transforma. Aprender a distinguir entre lo real y lo ilusorio. Entre aquello que simplemente ocurre en la superficie de tu mente y aquello que brota desde la profundidad de tu ser. Entre tu ego, esa máscara que teme y se aferra a lo conocido, que se identifica con la forma, con el deseo, con la herida. Y tu esencia, esa llama silenciosa que no necesita justificar su existencia, que observa sin juzgar, que sabe sin hablar, que permanece incluso cuando todo lo demás se derrumba. Es este discernimiento el que marca el inicio del verdadero despertar. Porque solo cuando reconoces quién no eres, puedes empezar a recordar quién sí eres. Y luego, reunir todo en armonía. No se trata de eliminar nada, sino de redimirlo, de incluir cada parte en su lugar justo, en su dignidad sagrada. Es comprender que incluso lo que parecía error o fractura, en realidad es un fragmento necesario del gran mosaico que eres. Ordenar el caos interno no significa imponer control, sino crear un espacio donde cada emoción, cada recuerdo, cada impulso, pueda ser escuchado, comprendido, y finalmente transformado. Así, todo en ti comienza a vibrar como un solo instrumento afinado. Ya no como notas dispersas, sino como una melodía coherente. La nota de lo verdadero. Aquella que solo suena cuando el alma ha vuelto a sí misma. Este es el arte hermético. La gran obra. El viaje hacia el centro de ti mismo, donde el alquimista no transforma la materia, sino el alma. La tabla esmeralda termina donde todo comienza. Con el regreso de lo transformado a su fuente. El suyo es el poder más fuerte de todos los poderes. Porque vence toda cosa sutil. Y penetra toda cosa sólida. Este verso no describe una fuerza externa, sino una potencia interna que emana desde lo más profundo del ser. Una energía tan pura, tan elevada, que no encuentra barrera ni en lo sutil ni en lo denso. Es una llama silenciosa que no consume, pero purifica, que no arrasa, pero transmuta. No se trata de una fuerza que somete, sino de una presencia que irradia. Actúa como un fuego alquímico invisible que arde en el corazón del iniciado, disolviendo lo superfluo, desintegrando las máscaras, revelando lo esencial. Este poder no conquista el mundo externo, sino que ordena el universo interior. Y al hacerlo, transforma la realidad misma desde la raíz de la percepción.
¿Y si eso no fuera una descripción de Dios, sino de tu propia conciencia despierta? Esa conciencia que, al activarse, se convierte en una llama interior que disipa las tinieblas de la ilusión, atraviesa las capas de condicionamiento acumuladas por años o vidas y desmantela con suavidad, pero con firmeza las estructuras rígidas del ego. No lo destruye, lo reabsorbe, lo reintegra. Y en ese acto de claridad absoluta, hace brillar la verdad esencial que llevas oculta, tu identidad más allá del tiempo, tu esencia unificada con lo eterno, tu ser divino aguardando ser recordado. Lo que Hermes dejó inscrito no fue un secreto. Fue un espejo. Un espejo que no refleja tu apariencia, sino tu esencia. Uno que te muestra que el oro que buscas no está en el mundo, sino en tu interior. En ese centro silencioso donde habita lo eterno, esperando ser descubierto. Si este viaje resonó contigo, no es casualidad. Estás en el umbral de un templo invisible. De una puerta que solo se abre desde dentro. Del conocimiento oculto que no grita, sino que susurra. De la transformación interna que comienza con un acto simple, la intención de recordar quién eres. Suscríbete y continúa este viaje de retorno a lo esencial. Aquí, cada video es una llave. Una semilla de memoria ancestral. Un fragmento de esa sabiduría olvidada. Que quizás, durante siglos, solo esperaba el momento exacto para ser despertada por ti. Como es adentro, es afuera. Como es arriba, es abajo. Como es el alma, es el universo.